Así es, y yo creo que la reforma magisterial ha sido un retroceso respecto de la carrera pública magisterial, ¿no? Si ya con 55.000 docentes incorporados a la carrera había problemas de gestión, ahora con 300.000 los problemas son mucho más grandes, ¿no? Por eso el fracaso en el concurso de directores, los malos pagos que se están haciendo a directores que están siendo encargados. Todavía no hay bonificaciones para profesores que trabajan en zonas rurales, de frontera. Es decir, no se ha aprobado el reglamento de carrera de profesores de los institutos tecnológicos, no hay reglamentación para los auxiliares de educación. Todos los plazos se han vencido, establecidos en la ley y en el reglamento, ¿no? Y entonces el ministerio está totalmente desbordado de sus obligaciones. Por eso yo creo que hay que pensar en modelos como el chileno, como el colombiano. ¿Cómo es eso? En Chile han partido el ministerio en 4, ¿no? Al Ministerio de Educación le han recortado sus facultades y entonces ya tiene funciones muy limitadas. Paralelamente al ministerio está la Agencia de Control de Calidad, está la Superintendencia de Educación y hay un Consejo Nacional de Educación mucho más fuerte que el peruano. ¿No? Entonces, en Colombia lo que han hecho es, de 2.000 trabajadores que habían, ahora hay 400, bajo un esquema de tercerización de servicios. ¿De tercerización de qué servicios, por ejemplo? O sea, todo lo que son, por ejemplo, estudios de factibilidad, propuestas de políticas, eso se encargan las universidades, a centros especializados, y el ministerio más bien se dedica a la reflexión de las grandes estrategias, ¿no? Y se desliga de cosas que distraen demasiado tiempo y que le quitan pues la mirada a las verdaderas prioridades que deberían. Eso, o sea, mejorar el aprendizaje es concentrarte y limitarte a eso. A eso. El ministerio se dedica a muchas cosas superfluas. Así es. Yo ahora de casualidad estoy conociendo que es el IPEVA. El IPEVA es se quiere buscar una acreditadora de un sistema educativo que no existe. Entonces, el dinero que vaya debe ir al ministerio. O sea, todavía no tenemos nada. Entonces, lo primero es entender, yo creo que hay que hacer un inventario de recursos, etcétera, pensarlo, como si fuera una especie de estudio de factibilidad, no de un método, sino de educación nacional. Y después aplicarla sobre la base de un acuerdo político, si no es imposible. Pero todo eso toma tiempo. Si el ministro tomase esta bandera, creo que sería más sano. El ministro tiene que tener capacidad de convocar, además no es un ministro que está, ¿no? Me imagino que lo va a hacer. Hoy día el diario El Comercio hace una propuesta, dice que el Ministerio de Educación empodere a los usuarios del sistema público, es decir, a los estudiantes, a los padres de familia, dándoles la posibilidad de, si así lo desean, matricularse en colegios privados previamente precalificados, con base en estándares de calidad y consorciados con el Estado. De esa forma, cada colegio público o privado consorciado, recibiría los montos de las matrículas y pensiones del MINEDU, del Ministerio de Educación, en directa proporción al número de alumnos que elijan matricularse en ellos. Así, los colegios públicos ya no estarían frente a un público cautivo y sin opciones, y comenzarían más bien a tener incentivos muy concretos para esforzarse en dar el mejor servicio posible, considerando que sus presupuestos, en lugar de estar asegurados como ahora, dependerían directamente de la cantidad de alumnos que logren reclutar y mantener. Bueno, y continúa. ¿Eso tiene sentido? Bueno, sí tiene sentido. Indudablemente que no hay que caer en el modelo chileno, que hubo ahí una transferencia, digamos, de alumnos de la escuela pública a la educación privada subvencionada, un poco indiscriminada, ciega, sin evaluar suficientemente calidad de los colegios. A mí más me gusta el modelo colombiano, el de las escuelas de concesión, en donde el Estado ha sido muy, muy selectivo con aquellas escuelas a las cuales se está transfiriendo alumnos y está transfiriendo presupuestos. ¿Escuelas privadas? Escuelas privadas, son menos de 100 escuelas, pero eso allí, no, menos de 100 escuelas es insignificante. Pero es que no puedes empezar de la noche a la mañana a hacer
algo masivo porque en ese país no hay capacidad, no hay tantos colegios privados, estamos con quizás, ¿no? Exacto. No, además, Jaime, ¿por qué renunciar a la idea de tener un sistema público de enseñanza mejor? Pero esto es para que mejore, para que obligarlo a competir. No, ya sé. Mira, mi posición, quizás un poco más prudente. Yo creo que hay muchas salidas. Otra salida puede ser la de darle bonificaciones a los directores y ir a una medición de enseñanza más. Digamos, hay muchas, pero creo que hay que sentarse a meditar un tiempo. No es fácil. Si para hacer un metro necesitas pensar, para hacer un sistema educativo, puedes irte a Canadá, hay que ir a mirar, y eso tiene que ser un encargo a un grupo de gentes, una cosa muy, muy definida y muy preparada. Si no, no va a avanzar. Y quizás sea el momento para una gran colaboración público-privada, ¿no? Sí. En el CARE, digamos, el sector privado ha hecho una serie de compromisos interesantes de capacitación a los maestros, a los directores también, un observatorio educativo laboral, en fin. Quizás es el momento de convocarlos y ver si se puede, qué se puede, digamos, explotar más al sector privado en este tema, para que apoye más. Y de repente hay entidades en el mundo que pueden colaborar. A nosotros nos han invitado hace poco a Canadá. En Canadá funciona un sistema público excelente, con escuelas que reciben todo y directores que reciben dinero. Es decir, pero pensemos un modelo, pensémoslo bien y apliquémoslo prudentemente, porque dentro de la desgracia de la situación, peor no vamos a estar. Entonces, o de repente podemos ensayar varios modelos también. También, claro, ¿no? Para ver cuáles funcionan mejor. Pero que al frente de eso haya un grupo de ejecutivos dedicados a eso. Y quizás de manera permanente a través de los gobiernos. Es decir, alguien sugería que el ministro actual se quede en el siguiente gobierno también, es un acuerdo político, claro, ¿no? Digamos, yo haría un instituto de la reforma. ¿Ya? Un instituto de la reforma. Ajá. Donde pondría, digamos, mis mejores talentos para la reforma. Y obviamente que ese instituto tendría poco a poco que definir el futuro de las escuelas públicas, ¿no? Y paralelamente también pensar pues en el desarrollo de capacidades gerenciales, ¿no? Todo. Hacer convenio con los mejores centros de formación que existan en el mundo para tener una masa crítica que se va a formar de repente en 10, 15 años, pero hay que empezar a formarlo. La única vez que yo he visto que se ha formado gente para el Ministerio de Educación fue a principios de los 70, cuando más o menos 200 funcionarios fueron a Stanford, yo fui uno de los que fui a Francia, varios fueron a Chile, con el AID, ¿no? Pero nunca más se han formado, ¿no? Y entonces tú tienes gente en el Ministerio de Educación, por ejemplo, que te está trabajando toda la parte curricular, ¿no? Con muy buena intención, ¿no? Nadie discute eso, pero en su vida han hecho un currículum, ¿no? Y parece que el currículum es farragoso, complicado. Claro, ¿no? Además, Jaime, como dice Hugo, cuando tú vas a los profesores ya de la sierra, etcétera, hay gente muy... No va a leer ese currículum. Sí, pues. Tienes que trabajar con lo que tienes. O sea, tienes que empezar a trabajar en serio. Sí, pues. No diseños absolutamente delirantes. Sí, pues efectivamente. Pero todas esas cosas tiene que pensarlas un grupo de gente que esté dedicado a eso y que tenga estabilidad y que tenga talento y que sea bien pagada. Algo nos va a dar. Claro, efectivamente, sí, pues. Y con todas las restricciones que hay en el sector público, en términos de sueldos y todo eso, es bien complicado. Pero ya nos ha ganado el tiempo, pero ¿no salieron 200 o 300 profesores hace 3 o 4 años a capacitarse afuera? A Harvard, ¿no hubo un convenio con Harvard o con algo? No recuerdo yo. Claro, pero son convenios muy cortos, son cursos realmente bien cortos que... Pero eso se comenzó, hay un esfuerzo, pero creo que seguramente no se continuó. Y ahí nomás se quedó, ¿no? Nomás se quedó. Yo lo que creo es que tiene que haber convenios de largo plazo con esas instituciones. Y una entidad que no sea el ministerio, que tiene otras labores, que esté a cargo. A cargo de la reforma. Y ahí puedes meter tú a los amigos del CARE, que vayan pues a mojarse de verdad. Lógico, lógico.
Lógico. Bueno, y la gente del ministerio el también. ministro tiene en este momento la posibilidad, porque tiene, digamos, el clima político en que todo el mundo está esperando una solución importante. Además para, tiene título. para hacer una gran convocatoria. Tiene título y tiene Claro. trabajos importantes. Claro, claro. Entonces no hay que quemarlo tampoco. Es el momento propicio para El hacer momento propicio. una política de shock en educación. De acuerdo. Muchísimas gracias a Hugo Díaz y Jorge Treyes por su participación en esta discusión interesante que ha producido algunas ideas hay que pueden ser muy útiles para enrumbar esto y salir de este pantano en el que nos encontramos en el terreno educativo. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el ministro Miguel Castilla, el ministro de Economía, porque se ha dado hay un proyecto de ley aprobado en el gobierno que eleva los sueldos de los jueces, aunque aparentemente no de acuerdo a lo que demandaría la ley orgánica del Poder Judicial, pero es un tema importante. Regresamos.